El imperialismo. ¿Cuántas veces no hemos usado este término o lo hemos escuchado actualmente? Generalmente se le asocia a Estados Unidos, a Rusia o a China. En este video vamos a hablar sobre ese imperialismo de hace bastante tiempo en las potencias europeas, quienes peleaban entre sí por tres razones bien definidas. La primera de ellas era la obtención de recursos o materias primas. La segunda era esta expansión y la tercera era el control sobre rutas comerciales. Suena interesante, ¿verdad? ¿Quieres conocer más sobre el tema? Pues quédate con nosotros. Muy bien, entonces vamos a empezar con el desarrollo del presente tema, el cual es el imperialismo. Como vimos en un video introductorio, seguramente has escuchado el término imperialismo y enseguida vendrá a tu mente Estados Unidos, China, Rusia o algunas otras potencias de Europa. Sin embargo, el imperialismo es una doctrina que define la dominación de una nación o estado sobre otros territorios o pueblos o naciones, ¿sí? A través de la adquisición de tierras o la imposición de un control político. Entonces, esto se define como una doctrina en la que un estado puede ser de diferente tipo, puede ser una república, puede ser un imperio, adquiere territorios y también pues hay una imposición de control político y económico. Estos dos grandes, ¿sí?, política y económica, obviamente tienen mucho que ver en el lugar donde se asente esta potencia para convertirla pues en un estado satélite o en un estado que le ayude a adquirir materias primas o una colonia, etcétera, ¿vale? Entonces, el término imperio y sus ejemplos tienen un largo recorrido en la historia, pero el imperialismo como sistema global puede ubicarse en 1875, ¿sí?, conocido como justamente la era de los imperios. La fecha, 1875 a 1914. Antes de que se diera este suceso tan importante en la historia de la humanidad, conocido como Primera Guerra Mundial, media docena de estados, en su mayoría por supuesto europeos, se distribuyeron alrededor de una cuarta parte de la superficie del planeta. Esto es pues bastante, ¿no? Excepto lo que se conoce como Etiopía y Liberia, ¿no? Toda África pertenecía a distintas potencias, principalmente francesas y holandesas. Esto también sucedió, por supuesto, en el Pacífico, ¿sí?, que no quedó ningún territorio independiente. Por su parte, Asia mantuvo pues ciertas zonas de manera autónoma, ¿sí?, pero los imperios europeos obviamente ampliaron y reforzaron esas posesiones en Asia también. Pero los imperios europeos ampliaron sus territorios y Japón se hizo con el control de Corea. Es decir, este término, esta doctrina no es propia de los europeos o de los estadounidenses como lo vemos actualmente al mencionar este término conocido como imperialismo. De hecho, China actualmente está o tiene mucha influencia sobre los países asiáticos a su alrededor. Rusia, por supuesto, también, con sus antiguas naciones que formaban parte de la URSS, de la Unión Soviética, obviamente también Rusia actualmente, y bueno, después de que cayera el comunismo, después de que cayera el muro de Berlín, obviamente también Rusia quiso seguir recuperando esos territorios, quiso seguir influyendo, quiso seguir poniendo de igual manera presidentes para tener cierto control. En su caso, aquí también estamos mencionando que Japón también tenía cierta influencia, en este caso con Corea del Sur, ¿no? Control de Corea en general. Y bueno, realmente eso del imperialismo viene también, o lo podemos rastrear incluso en nuestra América Latina, ¿no?, en nuestro continente americano, justamente antes de la llegada de los españoles. Los españoles mismos también tuvieron este imperialismo con el dominio de todas estas naciones que, como vimos en clases previas, conformaban capitanías o virreinatos. Entonces, esto no solamente ha sido europeo, ¿sí? Quiero que quede pues clara esta idea de que también cada país o nación o estado que ha tenido cierto poder o influencia
ha querido en su momento expandirse a otros. Entonces, el único continente que quedó libre de estas rivalidades fue precisamente América, protegido por la doctrina Moore, en la cual Estados Unidos no permitía que las potencias europeas entraran a la región. Esto es muy interesante, ¿vale? A comienzos del siglo XIX convivían imperios en decadencia, como por ejemplo el español, ¿sí? que perdía todas esas posesiones americanas que ya les conté hace un momento. Otros estaban en gran apogeo, que era también, ya les comenté, el Imperio Británico, que era muy fuerte en la cuestión naval. Tenemos también el Imperio Francés y otros que empezaban a crecer, como en el caso de el país del sol naciente, Japón, y por supuesto Estados Unidos en el norte de nuestro continente. Poco a poco el imperialismo se fue convirtiendo en este sistema universal, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí cuáles eran estos imperios que iban creciendo. Como lo mencioné, Gran Bretaña, por supuesto Japón, Estados Unidos, Francia, etcétera. ¿Sí? Entonces, las potencias buscaban obviamente expandirse, ¿no? Expandir este territorio por principalmente motivos de carácter, pues, económico, ¿sí? Entonces, para ampliar sus redes comerciales y transportar materias primas, ellos necesitaban hacerse de más territorio, obviamente tener más colonias, poder explotar todos esos recursos. En décadas anteriores habían vivido una revolución industrial y una explosión demográfica, es decir, había crecido la población justamente de estas sociedades, ¿no? de esos estados. Por lo que necesitaban, obviamente, movilizar su población y pues hacerse de más recursos para pues satisfacer las necesidades de esos pueblos, ¿no? Entonces, cuanto más territorios abarcaba el imperio, pues obviamente más poderoso se hacía y seguía creciendo más y más. De ahí que surgiera una competencia, pues obviamente geopolítica por algunas de las diferentes naciones. Por ejemplo, en 1898 se da esta confrontación entre Reino Unido contra Francia. En algún momento, como les comenté, también Reino Unido rivalizó bastante con el Reino de España o de Castilla. Por ejemplo, Reino Unido y Francia tuvieron muchos encuentros en algunos países de África, ¿sí? Principalmente en Sudán, ¿sí? Fue donde tuvieron ahí sus colonias. También este conflicto se dio, por supuesto, en Reino Unido, ¿sí? y colonos neerlandeses de lo actual Sudáfrica, este país que es uno de los más importantes actualmente en el continente africano. También el imperialismo, ¿sí? se constituyó a partir de acuerdos internacionales, por supuesto. Como prueba de ello fue este reparto del continente africano que se llevó a cabo en la Conferencia de Berlín en el año 1884 y 85. Justamente así como pasó con el de Tordesillas, que acá en América, en América Latina, que las potencias en ese entonces, española o castellana y portuguesa, pues dividieron prácticamente el continente. Entonces, como les decía, el imperialismo fue cambiando al mundo porque de cierta manera esas colonias, ¿sí? que iban quedando de estos dominios, obviamente fueron teniendo cierta identidad y poco a poco fueron constituyéndose como estados nuevos. Poco a poco algunos fueron solicitando de manera pacífica su independencia y otros, bueno, optaron más bien por la vía de la guerra, ¿no? de la violencia. El imperialismo tuvo un impacto obviamente social y cultural, ¿sí? en las sociedades de países colonialistas, dio alas precisamente a algo que conocemos como nacionalismo, así como al sentimiento de superioridad principalmente racial. Esto sería determinante después para estas competencias que tenían las grandes potencias, ¿sí? y obviamente darían lugar a situaciones que se vivirían justamente después en Europa. Y obviamente estas derivarían con
un acontecimiento muy importante en la historia de la humanidad, conocido como la Primera Guerra Mundial. Muy bien, hemos dejado en la descripción del video documentos los cuales te van a ayudar a complementar esta información y a que profundices más sobre el tema. De mi parte ha sido todo, espero que estés muy bien, nos estamos viendo en videos posteriores. ¡Hasta luego!